Aquí nosotros, como tenemos el modelo de Jesús, como el sistema de operación dentro de la iglesia, tenemos lo que se llaman parejas ministeriales. Y a veces yo he elegido a personas como parejas ministeriales que no le gusta la otra persona. Tengo que ser honesta. Y digo yo, no se llevan bien. Para hacer el mismo trabajo, para llevar a cabo una función, enviados por el Señor, elegidos por Dios para que trabajen sus diferencias, para que se ajusten, para que no para que nos tiremos y andemos en competencia, sino arreglar diferencias y aceptar diferencias. Eso es muy, muy distinto, ¿no? En estos días hemos estado hablando, especialmente creo que fue el miércoles y el viernes, estaba hablando con varias personas acerca de algo que vi, un post que me enviaron. Saulo me lo mandó de Ricky Hell, que es un pastor, stand-up comedian, pero él es pastor. Esa es su gracia. Y tenemos que aceptar de que Dios tiene diferentes gracias. Usted es un comediante, pastor, sí. Yo me imagino a ese yo también riéndose. Ustedes no lo imaginan a Cristo riéndose. ¿Por qué fue que hizo la risa? ¿Por qué no se va a reír? Porque pensamos que Dios nada más hace cosas, ¿verdad? Serio. Y que no, también Él se rió. Bendito Dios. Si Él lloró, también se rió. Eso pienso yo. Bueno, entonces, el pastor Ricky Hell puso un post en Instagram y Saulo me lo mandó, jocosamente estábamos riendo, pero hay algo al final del post que él habla. Bueno, él dice, bueno, la gente vive hablando de que la iglesia hirió, que la iglesia me hirió, dice por el mundo también, por eso cogiste para la iglesia. ¿Verdad? Y así dice, los líderes fallan en la iglesia, y en el mundo no fallan. Entonces fuimos buscando todas las excusas, porque ahora mismo tenemos en YouTube mucha gente atacando la iglesia del Señor. Atacando gente heridas, que no quisieron quizás someterse, que quizás no quisieron ajustarse, que quizás Dios quiso que ellos fueran el vehículo para arreglar cierta cosa, pero al no querer someterse, al tener una actitud incorrecta, se salieron de la iglesia difamando la iglesia. Y hay mucha difamación, ¿no? Como usted quiera decirlo, en YouTube acerca de la iglesia y lo malo que la iglesia está haciendo. Bueno, ese no es el mensaje, ¿no? Entonces, eso a mí me indigna mucho. Y este pastor ha dicho, tanta gente que los líderes fallan y en el mundo no fallan. Rico, pobre, gordo, flaco, prieto, blanco, como quiera. Y la gente hablando de cosas de que, la iglesia le falta tal cosa. Y en el mundo, ¿cuántas cosas faltan? Y especialmente muchas veces las personas que están enseñando las faltas de la iglesia, búsquenle la vida de ellos. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia en Hebreos el capítulo 13, versículo 7? Dice, honrad a vuestros pastores. Y cuando habla de pastores estamos hablando del liderazgo. Hónrenlo. ¿Por qué? Porque ellos tendrán que dar cuenta al Señor por ustedes. Y balalán. Y después entonces dice, consideren el resultado de su conducta, imiten su fe. Considerando el resultado de la conducta del líder, nos manda a nosotros que juzguemos en la conducta del líder. Pero muchas veces el líder toma ciertas decisiones que nosotros no sabemos por qué la toma. Pero lo juzgamos tan mal, sin tener todas las fichas bien. Entonces nosotros no nos llamó el Señor a venir a la iglesia a juzgar todo lo que se hace en la iglesia. Y no estoy regañando a nadie. Yo hablo así para los que nos visitan. Y gracias por estar con nosotros. Pero juzgan la iglesia. Le tienen un ataque a la iglesia. Señores, esto es parte de una persecución. Nosotros mismos lo estamos haciendo. Y el pastor Ricky Hell al final dice, de esto que me encantó, dice él, alguien dijo que la iglesia es como el arca de Noé.
Noé hizo el arca. Y yo veo a Noé como el pastor. Noé hizo el arca. Y dentro del arca dice que Dios abre la puerta y todos los animales entraron voluntariamente, dirigidos ¿por quién? Por Noé. No, Noé le tenía miedo al león y le tenía miedo a todas esas bestias feroces, salvajes. ¿Ustedes creen que aquí no hay salvajes que a veces entran por ahí que yo les cojo miedo? Sí. Bueno, ¿verdad que el mensaje? Aguántate ahí. Y dice que el arca de Noé. Y entraron, entonces dice, en el arca estaban supuestos a haber aullidos de esas fieras. A ver, oye, habían fieras juntas con otras que afuera del arca se lo hubieran comido. Porque no me diga a mí que el león no tuvo hambre de comerse el cabrito que había ahí, el que sé yo qué, el que sé yo cuándo. Y fueron todas las especies que entraron ahí. Noé no tuvo control de quién entraba. ¡Wow! Señor Dios. Pero todos entraron. Vinieron todos con sus moralejas, con su naturaleza. Y en el arca fueron todas esas naturalezas sujetas. Sujetas, obedientes. Se comieron lo que había. Y lo que le hacía falta, no lo buscaron. Ahí habían aruñazos y tú te apures. Que si yo estuviera en el mundo, tú hicieras y te miraras. Pero ninguno se salían. Estaban sujetos. ¿Por qué no se salían? Porque el mundo estaba peor. Ah. Mejor me quedo aquí. Entonces él dice, Ricky, el pastor, dice, la iglesia del Señor, Él viene por su iglesia, no por el mundo. Él la compró a precio de sangre, no al mundo. Es la novia del Señor, no el mundo. ¿Y quién trata una novia mal? El que trate una novia mal, que se vea conmigo. Que le voy a decir otra cosa. Es la iglesia del Señor. Aprendamos a amarnos. Somos distintos. Venimos de diferentes culturas. Tenemos diferentes costumbres. Comemos cosas distintas. Tenemos deseos de cosas distintas. Nos gustan otras cosas que no necesariamente te gustan a ti. Pero en el amor de Cristo dentro de la iglesia tenemos que soportarnos. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Soportaos unos a los otros. Estaba el Señor hablando de qué soporte. Que somos distintos. Aunque hayan aruñazo aquí adentro, yo para el mundo no regreso. Aunque yo sufra oprobios aquí adentro, injusticia y que me critiquen, yo para el mundo no voy. Porque por lo menos aquí tengo la esperanza de que el Señor coja al que me criticó y me venga y me pida perdón. María y yo tuvimos una experiencia con un líder en CCPB, en Palabras de Vida. Veíamos aquella líder y la veíamos distinto, porque estábamos esperando y nosotros comenzamos a juzgarla con otras personas y comenzamos a juzgar el carácter de esa mujer. Ya saben que es una mujer. Y cuando en un viaje a Argentina que vimos, ella estaba ahí. Y María comenzó, íbamos caminando a un restaurante que íbamos a comer carne, porque lo único que los argentinos comen carne que se acabó. ¿Es Argentina? Ajá. Íbamos a sígueme la vaca, algo así, que está. Sigue la vaca. Y íbamos como 10 bloques, camino. Y María se acerca donde mí y me dice, pastora, el Señor me está redarguyendo a mí por algo. Digo yo, ¿por quién? Y me dice, no, por fulana. Digo yo, ajá, ¿y qué tú crees que yo tengo que pedirle perdón a esa mujer? Digo yo también. Dice ella, porque qué mal la juzgamos. Digo, el Señor no nos llamó a juzgar, una lección aprendida para toda la vida. Digo yo, pues mira, vamos a acercarnos donde la mujer. Y en una llegamos y le acercamos. Le dijimos, ven acá, pastora.
No, porque los que andábamos para Argentina éramos casi todos pastores. Ven acá, pastora, nosotros tenemos que acercarnos a usted y contarle algo. Dice, ya, díganme ustedes dos. Y comenzamos a decirle, perdónenos. Dice ella, ¿what? ¿Qué? Perdónenos, la juzgamos mal. Yo estoy hablando de este apóstol que está aquí. Ir donde una pastora y decirle, te juzgué mal, perdóname. Una lección aprendida para toda la vida. Qué impresionante fue la respuesta de esa mujer. Dice, ay no, ya yo estoy acostumbrada a eso. Tranquila. Tranquila, pastoras. La amamos, yo lo sé, tranquila. Es porque mi temperamento es juzgado de esa forma. Hermanos. Entonces al cortarnos, y María y yo. Aprendamos a aceptar los hermanos dentro de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo. El que edifica su casa es el Señor, no nuestras críticas. Gloria a Dios. El mensaje es el tema enviados. El lamento de Jesús por Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús se lamentó en Jerusalén? Él se va al monte de los olivos y mira a Jerusalén que está en el valle. Es la antigua Jerusalén. Si ustedes van a Israel ahora, usted va al monte de los olivos, o le llamaban también el monte de Getsemaní, y usted ve allá el valle, toda la Jerusalén antigua. Y él desde ahí, desde ese lugar tan hermoso, él le dice, Jerusalén, Jerusalén. Ese es el lamento de Jesús. El lamento de Jesús por Jerusalén es uno de los pasajes más profundos y emotivos de la Biblia, donde el Señor no que se queja, sino que se lamenta. Ay, Jerusalén, Jerusalén. Tantas veces que te mandé mis enviados, mis profetas, y tú lo apedreaste, no lo quisiste oír, no lo quisiste, no le prestaste atención, no hiciste lo que tenía, no respondiste como yo esperé que lo hicieras. Jerusalén está en Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Eso le ocasionó al Señor un lamento. ¿Cómo es que yo te mandé tanta gente que te avisara del Evangelio? ¿Cómo es que yo te he mandado tanta gente diciéndote que necesitas mi amor, que necesitas mi cuidado, que te sometas a lo que yo te he mandado, a mi cariño, a mi amor, a mi cuidado, a mi gobierno? Y tú lo que hiciste fue apedrear a esas personas. Jesús confronta a la ciudad por su historia de rechazar a los mensajeros de Dios. Y le advierte sobre la desolación y el sufrimiento que enfrentan por el rechazo a él, su persona, como el Mesías. ¿Ustedes se creen que ese rechazo que los mismos gobiernos eclesiásticos le tuvieron a su persona y al trabajo que le estaba haciendo, a él no le dolió? Claro que sí. Él era 100% hombre. Y él sabía cuál era su misión y él sabía cuál era el final que le esperaba. Los profetas en el antiguo pacto eran mensajeros divinos cuya misión principal era llamar a Israel a la fidelidad, denunciar la injusticia social y el pecado y anunciar tanto el juicio inminente como la esperanza de salvación. Actualmente actuaban como la voz de Dios en medio de la historia. Para cumplir con este propósito, la misión de los profetas se dividía en tres áreas fundamentales. Primera, eran aplicadores del pacto. Recordaban al pueblo y a los líderes de las leyes, bendiciones y maldiciones establecidas por Dios,
Porque la gente se cree como que Dios nada más establece cosas buenas. Él se muestra como el Padre, y el Padre corrige, y en la corrección viene una galleta, señores. Hay padres que no les gusta, hay muchachitos a veces que darle, aquí el jefe soy yo, sométase. Si no enseñamos a nuestros hijos a someterse en casa, ellos nunca se van a someter allá afuera. Y es posible que un día tengan que someterse a autoridades que no los aman. Segundo, el trabajo de ellos era denuncia y arrepentimiento. Señalaban sin temor la idolatría, la opresión de los vulnerables y la corrupción, llamando a la nación a apartarse del mal para evitar el castigo divino. Trabajo que tenían que hacer y ejecutar los profetas. Y tercero, anunciaban al Mesías. ¿Cómo lo hacían? En momentos de crisis o exilio, ofrecían esperanza, consolando al pueblo y profetizando la llegada del Mesías, un nuevo reino eterno y el establecimiento de un nuevo pacto. Ese era el trabajo esencial de los profetas. Ellos recordaban al pueblo y a los líderes de sus leyes, sus maldiciones, establecían y exigían, justicia social, se ponían en la brecha por el pueblo. La otra cosa que señalaban era en contra de la idolatría, en contra de la opresión, en contra de la corrupción de gobierno o lo que fuera. Y entonces la tercera cosa que ellos hacían era que anunciaban que venía un Salvador, que venía un Mesías, portador de un mejor pacto. Ahora, Juan el capítulo 20 y el versículo 21, en Reina Valera, enviados, el Señor dice, entonces Jesús le dijo otra vez. Esto no fue una sola vez que Él anunció todas estas cosas. Le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Oh my goodness. Nadie puede predicar el evangelio sin paz en el corazón, sin paz en su vida. La persona no puede anunciar el camino a la paz sin tenerla. Tú tienes que tener paz en tu corazón para tú emitir paz. Tú no puedes estar hablando como el papagayo o buscando que te reconozcan en talentos que tú tienes y en divinidades que tú tienes. No. El evangelio no es por causa de talentos. Dios usa tus talentos y tenemos que pastorear esos talentos. Y hay cosas muchas veces que a los talentosos hay que sentarlos por un ratico. It's not about you. It's about him. Jesús envió a sus seguidores, a los que lo seguían, de dos en dos, en misiones principales. Primero, comisionándolos a los 12 apóstoles. En Mateo 10, el Señor coge a los 12 primero y los envía. Y ellos dándoles a ellos autoridad para sanar a los enfermos, expulsar demonios, para que ustedes vean que los demonios todo el tiempo han estado ahí embromando con la gente del Señor. Y muchas veces son los obstáculos y hay que estarlos reprendiendo, pero usted tiene que ser sensible a que si son demonios o el demonio lo tiene usted. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Envió a los 12 en Mateo 10, dándole autoridad para sanar enfermos, expulsar demonios. Y después envió a un grupo más grande. Comenzamos chiquito. Comenzamos chin. Y después entonces enviamos a los otros. Porque con este grupo, con este chin, es que se va a llevar a cabo la obra del Señor a una magnitud. Y después en Lucas, el capítulo 10, los mandó de 2 en 2 a 70 de ellos, a 72. Uno dicen que eran 70 y otros 72. Dígame cuál era la diferencia. Ninguna. El grupo era más grande. Y hay gente que dice, tú ves que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Pero no me voy a meter en eso ahora.
Las instrucciones dadas en el Evangelio según Lucas 10 para el envío de los discípulos incluyeron viajar sin provisiones adicionales, confiar en la hospitalidad local, sanar a los enfermos y anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Ellos tenían esa misión, los 72. A los discípulos les dijo, está bien, váyanse. Y salen a los enfermos, miren cuáles son las situaciones y les dicen, vayan ustedes primero que yo voy a llegar. Capítulo 10 de Mateo fue a los discípulos primero, a los 12. El capítulo 10 de Lucas fue después entonces a los 72 y los mandó con misiones. Oiga, usted cuando va a anunciar el evangelio, usted no va para que le sirvan comida, para que le den el mejor pescado, para que le den el plato, porque usted es el que viene con el anuncio. Santo Dios, hay cosas que Dios te la da en el púlpito. Las instrucciones dadas en el Evangelio según Lucas para el envío eran a los discípulos, incluyendo viajar sin provisiones. Vete, confía. Yo estoy contigo, yo fui que te envié. Yo pondré palabra en tu boca. Yo pondré te enseñaré qué es lo que tienes que hacer. Pero necesito que tú vayas. Porque la voz del cielo ya no se oye más. Ya Dios no habla desde el cielo para que todo el mundo lo oiga. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Ya nosotros tenemos esa palabra, no hay que repetirla y que los Estados Unidos la oigan otra vez. Ya está escrita, ya está ahí. Se nos fue dada, es a nosotros. No te preocupes si vas a comer o no. Cuando yo voy a la fiesta de alguien, me invitan a cualquier sitio, a una boda. La boda siempre, la comida como que para lo último. Y no estoy hablando de la boda de Priscila, le dio muy linda. Estoy hablando de que cuando usted tiene que prepararse. Yo no sé a la hora que van a servir la comida para donde yo voy. Y yo comí hace como 4 horas. Yo me voy ahí porque desde que yo llegue allí lo que yo voy a estar pendiente es, ¿y cuándo que van a dar la comida? Porque el estómago no me saca. Y ¿sabes lo que yo hago? Aquí se va a saltar todo el mundo porque nosotros vemos lo que hay allá. La luz de adelante es la que alumbra. Vamos a comer. Y mucho cuidado cuando ustedes sentarse, lo más grande es usted sentarse en una mesa donde sirven toda la comida para que un teenager venga y se sirva. Él no está pensando en papá, en abuelo, en hermanito. Él está pensando, yo tengo hambre y toda esta comida es mía. Entonces, había una lección que yo tenía que enseñar. Tengan mucho cuidado. Cuando usted se siente, no se sirva más comida que todo el mundo. Y cuando llegamos ahí, yo no voy a sufrir. Ni lo voy a estar mirando ni con el pie. Y siéntate aquí, cuidado con eso. No, porque ya yo lo arreglé. Entonces el Señor le dice, tenga mucho cuidado como usted dice de que buscando, irse con el estómago vacío, a saltarse para el otro lado y está exigiendo que le den el mejor pan a usted. Usted no es Elías. No, Elías, dame la última torta a mí. No, pero que nada más me queda esta, para mí, para mi hijo, y después nos morimos. No, dámela a mí. Usted no es Elías. Oigan, sin provisiones adicionales. Confiar en la hospitalidad local. Siempre Dios va a proveer y nosotros muchas veces no pensamos en que Dios es capaz de proveernos a nosotros en el momento necesario. Porque estamos pensando demasiado en mi provisión que en el mensaje. Estoy pensando en lo que me va a hacer falta y no estoy pensando en que el mensaje para edificar, para sanar, para reprender, para edificar, se pierde porque tengo necesidad. Juan 20:21 dice, Jesús resucitado se le aparece
a los discípulos. Y me gustó algo que Yanela me dijo esta mañana en la oficina. Me dijo, mira, el Señor se le aparece. Ellos tenían la puerta cerrada, llenos de miedo, estaban asustados, no sabían qué iban a pasar. El Señor resucita, nada más habían 3 días que lo habían apresado. Los judíos lo estaban buscando, no César, no el gobierno. La misma iglesia persigue. Oye, los religiosos nos estaban buscando para acribillarnos a todos. Estábamos todos con miedo. Y estaban cerrados en un sitio. Cierra la puerta, ponga al diablo ahí. Estaban en el aposento. Tenían miedo. Habían 2 o 3. Otros estaban que ya sabe Dios dónde estaban. Porque no todo el mundo se esconde en el mismo sitio. No todo el mundo busca la compañía de alguien para esconderse. Estamos sufriendo, tenemos miedo, el Señor lo mataron. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que tenemos es orar. Hay otro que dice, ¿ah? Jesús se le aparece y lo primero que le dice, paz. Porque el asustado no tiene paz. El que tiene miedo por su vida no tiene paz. Ni tampoco tiene mensaje. Lo que está es buscando a dónde que me voy a esconder. No hay paz. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Este es el Jesús resucitado. Que ellos tienen miedo, están escondidos y tú lo estás enviando. Yo los envío. Este pasaje marca el envío oficial de la iglesia. Ellos no se estaban dando cuenta que ellos eran el principio de algo más grande que ellos mismos. Muchas veces el Señor nos da a nosotros un mensaje que es mucho más poderoso que lo que nosotros podemos aguantarlo o que lo que nosotros podemos aceptar. Donde Jesús transfiere su misión terrenal a sus discípulos, dándoles del Espíritu Santo para perdonar los pecados. ¿Hay algo más poderoso que eso? Que el Señor te dé a ti, transfiera lo que, como el Padre me envió, yo también te envío, para que tú perdones los pecados de otros, para que tú sanes al enfermo, para que tú saques de la miseria, de miserias emocionales y de cárceles a otros. Hay algo más poderoso que eso. No le prestamos atención, porque estamos asustados y escondidos, tratando de salvaguardar una vida que ya Cristo la salvó. La misión de los cristianos en el nuevo pacto es ser embajadores del ministerio de reconciliación. El apóstol Pablo habla mucho de esto en sus epístolas. Consiste en proclamar el evangelio de gracia y perdón. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Yo no puedo estar con una persona y no poder soportar su momento difícil y decir, no, tú dijiste tal cosa, pudiste haberlo hecho mejor. Ni yo, como pastora de esta casa, le hago eso a ningún líder. ¿Cómo es que entonces yo oigo mensajes de esta índole que suceden dentro de nosotros? ¿Cómo es que tú le estás reclamando a alguien que debió haberlo hecho mejor, humillando? Nosotros no podemos tomar ninguna posición para humillar a nadie. Eso no es de cristianos. Esos son los aruñazos que recibimos aquí adentro. Y las mordías. La misión del cristiano en el nuevo pacto es ser embajadores del misterio de reconciliación. Consiste en proclamar el evangelio de gracia y perdón. Vivir bajo la ley del amor, hacer discípulos a todas las naciones y reflejar el carácter de Jesucristo en el mundo cotidiano. Usted tiene que hacer eso. Nosotros venimos todos con un carácter formado. Por eso es que ser formados en Cristo tiene tanto trabajo. Porque tenemos que deshacer muchas cosas para aprender otras. Tengo que desaprender para aprender. Tengo que decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esta forma de yo operar. Señores, no hay una cosa más poderosa que en usted aceptar que hay cosas que usted debe de cambiar.
María y yo, con la pastora allá en camino a Sigue la Vaca, que es yo, como que se llama. No dimos unas alturas de carne roja que yo... Pero vinimos, mira, flotando en el aire. Le cogimos un amor a esa pastora. Es increíble. Porque nos liberamos de algo que no era nuestro, que no era del carácter de Cristo. Se organiza esto en las siguientes pilares fundamentales. Siguientes pilares fundamentales del cristiano. Usted tiene que ver dónde usted encaja, cómo es. Oigan bien. En la evangelización y la misión, el cristiano. Compartir las buenas nuevas de salvación y el perdón de los pecados, guiado por el mandato final de Jesús en Mateo 28, 19. Si nosotros no tenemos y no operamos bajo la gran comisión, tenemos un problema. Y tenemos que examinarnos a la luz de este evangelio. Nosotros no estamos militando en el antiguo pacto, pero sí en el nuevo. Y ya este nuevo pacto tiene otros reclamos sobre la iglesia de Cristo que tenemos que pensar, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? ¿Soy responsable de no hacerlo? Acuérdense que yo dije que Dios no simplemente bendice, pero también maldice. Ay. ¿Y cómo que Él maldice? Bueno, Él pone reglas o principios que si no son aceptados, si no son seguidos, tenemos las consecuencias. Y después entonces cuando no nos salen las cosas bien, le echamos la culpa a Dios. O le echamos la culpa a la iglesia, que es más fácil. En esa iglesia. Segundo, como pilar fundamental del cristiano, el servicio y el amor al prójimo. Aquí hay problema. Vivir el mandamiento nuevo de amarse los unos a los otros, como dice Juan capítulo 13, versículo 34. Sirviendo desinteresadamente y practicando la justicia. Y eso desinteresadamente, eso tiene mucho juicio. Porque muchas veces nosotros no hacemos cosas a menos de que no tengamos una recompensa por ello. Tercero, reconciliando, ser agentes de paz y restauración, no de chisme y divisiones. Acercando a las personas a Dios a través de Cristo, quien es el mediador del nuevo pacto. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos, cuando estamos en reuniones, no es que todo el tiempo el tema tiene que ser Cristo. Pero dentro de los temas que se van a hablar, yo tengo que reflejar el carácter de Cristo, el amor de Cristo y el mensaje de Cristo, porque voy a tener la oportunidad de que alguien ahí en esa reunión o en ese, ¿cómo que se llama lo que ayer? En ese picnic o en esa juntadera que tenemos, entre la asadera de carne y el yo servirte, te voy a mencionar a Cristo. Te voy a decir algo del amor de Cristo. Tengo contacto suficiente, soy cristiana suficiente para decirte a ti, oye, el Señor te dice, cuando usted se junte con otra gente, pregúntele a Cristo, ¿qué tú quieres que yo le diga a esa persona de ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste de esta forma? Que cuando tú te juntas con alguien, Cristo tiene que tener un propósito para ahí, de consolar, de animar. Aunque tú estés desconsolado, aunque tú estés pasando por tu problema, aunque tú estés sujeto por un tiempo a algo, nunca digas mi enfermedad, no, aunque yo esté pasando por diferentes situaciones, una enfermedad, lo que sea, yo tengo que ser el agente de consolación. Yo lo vi en mi mamá, en una cama que ya no se podía parar, que ya no siquiera al baño iba. Sin embargo, todo el que se acercaba a un lecho de muerte, ella los consolaba y lo animaba en el Señor. Eso me queda a mí como un ejemplo de vida. Tu situación no puede ser el obstáculo para no consolar, para no guiar, para no amar. El apóstol Pedro dijo, creo que fue en segunda de Pedro, donde dijo que en todo el mundo los cristianos estamos pasando por diferentes situaciones. Pero las situaciones no tienen que ser perfectas para yo hablar de Cristo. Para yo darle esperanza a otro, aunque yo esté pasando por el crisol. Porque el mensaje no puede cambiar, no puede ser sujeto a como yo me sienta.
El mensaje no puede estar sujeto a mi situación. Y todo el tiempo lo que hacemos es que enfocamos todo a Cristo, pero es para mi bienestar, para mi situación. Y dame. Ese es un niño. ¿Cuándo vamos a dejar de ser niños? Y lo último es el evangelio, transformación personal y santidad. Ay, te duele. Permitir que las enseñanzas y el Espíritu de Dios transforme la mente y el corazón, como fue prometido en Jeremías 31, del 31 al 34. Pero el Señor dice, yo soy tu sanador, yo soy tu enviado, yo soy esto es lo que yo soy para ti. Cuando Moisés, que estaba tan confundido, 40 años huyendo del faraón, Dios lo llama y le dice, oye, te tengo que enviar a enfrentar tu miedo. Te tengo que enfrentar, te tengo que enviar a que tú libertes a aquel pueblo que está cautivo por 400 años, que no ha oído de mí, que no tiene un mensaje mío. 400 años. Hermano, eso es mucho tiempo sin que se oiga un pueblo la voz de Dios. Hay muchas veces que el Señor a nosotros nos manda a personas que le tenemos miedo de hablarle porque nos hirieron, porque quizás nos van a matar, porque hay situaciones diferentes. Sin embargo, ya tú tienes 40 años Dios tratando contigo en el evangelio y tú no te atreves a enfrentar a esa persona porque no quieres decirle perdóname, te juzgué mal, lo hice mal. Y le tenemos miedo y Dios le dice a Moisés, tú tienes que ir a salvar a ese pueblo. Yo. ¿Y quién le digo yo a Faraón? No le dijo a qué le digo yo al pueblo. ¿Qué le digo yo a Faraón? A ese monstruo. ¿Qué le digo yo a Faraón quien me envió? ¿Y cuál fue la respuesta? Dile a Faraón que yo soy. Que yo soy, te envía. Que soy, el eterno presente. No tuvo un antes ni un después, sino permanente. Ese te manda. En mí tú eres poderoso. En mí, en ese eterno presente, tú puedes. Tú puedes pedir perdón. Tú puedes enfrentar lo que te atemoriza. Es ese monstruo. Dile a él que yo soy. La Biblia enseña que somos portadores y beneficiarios de un nuevo pacto. Que es superior al pacto antiguo del Antiguo Testamento. Este fue inaugurado por Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Los siguientes detalles resumen este concepto fundamental. Listen. Mediador superior de un nuevo pacto es la iglesia de Cristo. Jesús es el mediador de este nuevo pacto, de este mejor pacto, el cual está establecido sobre mejores promesas, según Hebreos el capítulo 8, versículo 6. Segundo, este nuevo pacto está escrito en el corazón del hombre. Dice, a diferencia de la ley mosaica escrita en tablas de piedras, las leyes de este pacto se escriben en la mente y el corazón de las personas por medio del Espíritu Santo. Es mejor pacto. Una cosa que está en piedra y la otra es que le escriba el Señor directamente a mí. Hay gente que no dejan que Cristo le escriba nada. Hay gente que no dejan que Cristo le escriba en el corazón. Oye, perdona. Oye, desiste de esta actitud. Oye, no te mandé a juzgar. Hay leyes que Dios las establece y las escribe en el corazón y en la mente de una persona. Por eso es que nosotros, la iglesia, cree en lo que se llama la santificación. La iglesia cree en la transformación de una persona. Que como una persona que fue un homicida, ahora es un pastor. Siempre tiene que haber un antes y un después. ¿Por qué? Porque hay leyes que Dios le escribe en la mente y en el corazón del hombre. Que no tienen nada que ver con nadie más. Es Dios que transforma la mente. Segundo, este nuevo pacto es escrito en el corazón, a diferencia de la ley mosaica, escrita en tablas, le escribe en el corazón. Tercero, es un perdón completo y definitivo.
El sacrificio de Jesús quita el pecado de una vez y para toda la vida, eliminando la necesidad del sacrificio continuo de animales, como dice en Hebreos el capítulo 10. Todo el tiempo había que hacer el mismo sacrificio para que Dios tuviera misericordia. Ya eso, ya no más. Una vez y para siempre, ese nuevo pacto en su sangre. Prepárate que vamos a tomar la cena. Y cuarto, tenemos acceso directo a Dios. Ya no se requieren intermediarios humanos. Ya yo no tengo que ir a donde el sacerdote para que me diga cuánta Ave María y cuánto Padre Néstor. Yo tengo que... Porque ese es un sacrificio. Eso es una religión. Me dicen lo que yo tengo que hacer y yo lo hago, ya cumplí. Pero el corazón se quedó enfermo. La mente sigue deseando los mismos vicios. Concluyo con esto. La iglesia de Cristo tiene una gran comisión. Mateo, el capítulo 28 y el versículo 19. La gran comisión. La iglesia tiene esta comisión. Ya en el antiguo pacto Dios usaba a un hombre. Ahora en el nuevo pacto somos todos. Esto no ya es nada más que para un profeta que se levanta al pueblo y reclamando justicia social, reclamando que se aparten de la idolatría, reclamando esto y aquello. Ahora oye lo que dice el Señor en Mateo 28, 19. Por tanto, id. Cuando te dice id, no te está dando opción. Esto no es opcional. Y imperativamente un mandato: hacer discípulos a todas las naciones. Y yo también, ellos tenían esa misión, los discípulos, porque ellos tenían que ser regados, porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Venía una persecución y todito hicieron como la cucaracha cuando tú prendes la luz.